Podamos entender la porción de la perícopa que hemos elegido para esta mañana. Bendice nuestras vidas y que esta palabra pueda darnos esperanza, fe y certeza. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, abramos nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan. El Evangelio según San Juan, el capítulo 2, el verso 1 en adelante. San Juan, el capítulo 2, el verso 1 en adelante. Yo sé que antes el hermano leyó el texto, pero queremos nuevamente leer para entender mejor lo que el texto quiere decirnos. ¿Estamos? Muy bien. Entonces San Juan 2, 1, por favor, en adelante. Dice así: al tercer día se hicieron unas bodas en Canaá de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo: sacad ahora y llevadlo al maestrala, y se lo llevaron. Cuando el maestrala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Canaá de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Esta es la palabra de Dios que en esta mañana va a ser motivo de estudio. Juan es un evangelio que habla poco de milagros, ¿no? Un poco de milagros. Juan solamente registra en su evangelio 7 milagros. Juan no se centra en los milagros, ¿no? Como Mateo o quizás Lucas hablen de muchos milagros. No, a Juan no le interesa hablar de tantos milagros. Juan, para escribir su evangelio, ha escogido 7 milagros. Jesús hizo, por supuesto, mucho más, pero Juan ha seleccionado 7 milagros. ¿Y por qué seleccionó 7 milagros? Porque a través de esos 7 milagros, Juan quiere enseñar a los lectores algo sobre Jesús. Recuerden bien, a través de esos 7 milagros, lo que Juan quiere es que sus lectores sepan algo acerca de Jesús. Porque ya en la época de Jesús, la imagen de Jesús se venía desdibujando, se venía deformando, ¿no? Y ¿sabes qué? Ese es el propósito de Satanás. Miren, el propósito de Satanás es deformar a Jesús, para que nosotros, en lugar de tener a Jesús, tengamos y estemos adorando un falso Cristo. Escuchen lo que le estoy diciendo. Esto es clave, porque a veces la iglesia como que está metida en otros temas, ¿vio? Está concentrada en otros temas y no se da cuenta que el diablo nos está quitando a Jesús, y que el Jesús que nosotros tenemos es un Jesús deformado, no es el Jesús de la Biblia. Por lo tanto, Juan, sabiendo lo que ya estaba pasando en su época, y como también previniendo esta época, Juan quiere dibujar a Jesús en forma clara, en forma nítida, y te dice: mira, este es Jesús. Por eso que en estos 7 milagros y en este evangelio, Juan va a presentar diferentes facetas de Jesús, para que los lectores y la iglesia tenga un claro concepto de Jesús. En otras palabras, lo presenta a Jesús en 3D, como para que no te pierdas.
¿Está bien? Con una claridad bastante profunda, extraordinaria, de manera que nadie puede estar confundido. Por eso es importante, hermanos, estudiar el libro de Juan. Juan, el tema de Juan es Jesús, no hay otro tema. Y ese debería ser el tema de la iglesia. El tema de la iglesia debe ser Jesús. No otro tema, es Jesús. Y el mismo Juan, cuando escribe este libro, dice: estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, y para que creyendo en su nombre tengáis vida eterna. De manera que Juan es una revelación del Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo podemos encontrar a Jesús en las bodas de Caná? No, este es el gran trabajo que nos vamos a dar. Entonces usted me dice: pastor, Juan nos revela a Jesús. ¿Y cómo podemos encontrar a Jesús en las bodas de Caná? El primer milagro que Jesús lo realiza ¿dónde? En una boda. Imagínense, interesante. El primer milagro de Jesús lo realiza en un matrimonio. Esto es importante. Lo realiza en una familia, en un matrimonio. Ese es el primer milagro. Miren, le voy a leer para que no nos perdamos de vista lo que yo quiero transmitirle. Miren, 2. Capítulo 2. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y el último verso, el 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Este principio de señales. Es decir, que el primer milagro de Jesús fue hecho en un matrimonio. ¿Y por qué será que Jesús hizo su primer milagro en un matrimonio? Porque ¿sabes qué? El primer matrimonio que hubo en la tierra fue entre Adán y Eva. A todas luces prometía ser un matrimonio maravilloso, extraordinario, ¿no? Cuando uno lee Génesis, uno ve que era prometedor ese matrimonio extraordinario. Pues no había pecado, había una buena comunicación entre pareja y con Dios, ¿sí? Entonces ese matrimonio prometía ser el mejor matrimonio y el matrimonio modelo para los demás matrimonios, ¿sí? Esa es la historia de la primera boda. ¿Quién los casó? Génesis nos dice que Dios casó a Adán y a Eva. Dios bendijo ese matrimonio con su presencia y les dijo que se junten y sean una sola carne. Entonces Dios había hecho el primer matrimonio, y Dios había estado presente y había bendecido ese matrimonio con su presencia, y ese matrimonio iba a ser el modelo para los demás matrimonios. El matrimonio modelo, donde no hubieran problemas emocionales, problemas sentimentales o problemas de comunicación. Prometía ser el mejor matrimonio. Sin embargo, aquella pareja fracasa, ¿sí? Aquella pareja se desentiende. Aunque Dios los había bendecido, sin embargo, ellos comenzaron a desviarse de Dios. Sabemos que Adán y Eva comieron del fruto prohibido. Entonces, a partir de allí, el matrimonio que Dios había hecho se arruinó. Hermano, la corona de la creación era el hombre y la mujer. Con eso Dios había sellado toda la creación. En realidad, toda la creación giraba en torno a este matrimonio. Todo estaba puesto bajo los pies de este matrimonio. ¿Acaso no le dijo Dios: fructificad y henchid la tierra? Y además también señoreé sobre él los peces del mar, las aves de los cielos y todo animal que se arrastra. Entonces todo estaba al servicio de este matrimonio. Dios había
acondicionado todo bonito para el servicio de este matrimonio. Sin embargo, este matrimonio se desentendió de Dios, se separó de Dios, y ahora la comunicación entre el hombre y la mujer se iban a deteriorar. En lugar de una buena comunicación, entonces iban a comenzar las comunicaciones disfuncionales, ¿no? Es decir, en lugar de comunicarnos, lo que iban a ver eran insultos, improperios, incomprensión, tú tienes la razón, no, yo tengo la razón. Entonces el matrimonio se echó a perder. Y eso sí es lastimoso. Ahora este matrimonio iba a producir espinos y cardos. Y hermanos, qué difícil es permanecer hoy en día casados. ¿Sí saben, no? Sí. Y aquellos que tienen 50, 60 años, no es que les va bien también en el matrimonio. Tienen sus grandes y terribles problemas. Sí, o de pronto uno ya tomó el lugar del otro y lo domina, ¿no? Y están así, ¿no? Entonces, la situación no es que está bien en cuanto al matrimonio, ¿no? Hermanos, por culpa del pecado de Adán y Eva, entonces los matrimonios se rompieron. Imagínense con cuánto dolor habría en Adán y Eva cuando vieron que entre hermanos no se llevaban. Caín y Abel no se llevaban. Caín odiaba a Abel. E inclusive dice el texto bíblico que llegó a matarlo. Fíjese cuánto dolor para Adán, para Eva, cuánto pesar en su corazón saber que uno de sus hijos había matado a su otro hijo. O sea, desde ahí nosotros vemos que los hogares se convirtieron en hogares disfuncionales, que los medios de comunicación se rompieron, que en lugar de comunicación iba a imperar los insultos, hasta también los golpes, porque hay matrimonios donde han llegado al punto de golpearse, algunos hasta de asesinarse, sí, exactamente. Entonces, hermanos queridos, sin duda alguna, el problema había empezado en un matrimonio. Y que Dios tenía que trabajar entonces ¿dónde? ¿Dónde tenía que trabajar Jesús? En un matrimonio. Claro, porque el problema empezó en un matrimonio, entonces la solución tenía que darse también en un matrimonio. Por eso que el primer milagro que Jesús hiciera, según Juan, lo hizo en un matrimonio. Y hermanos, esto es importante entender. ¿A Jesús le interesa tu matrimonio? Dice que asistió a una boda en Canaá de Galilea. Y es que no invitaron directamente a Jesús. Miren lo que pasa, miren, vamos a ver cómo es que Jesús aparece en este matrimonio, en esta fiesta, ¿no? Vamos, 2:1. Al tercer día se hicieron unas bodas en Canaá de Galilea y estaban allí la madre de Jesús. Y fue también invitado a las bodas Jesús y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Aquí vamos. Primero el texto nos dice que estaba allí la madre de Jesús. La madre de Jesús. Parece ser que la madre de Jesús tenía un parentesco con las personas que se casaban. Sí, había cierto parentesco. Entonces, al haber cierto parentesco, Jesús también fue invitado. Y no solo Jesús, sino dice que también fueron sus discípulos. Hermanos, en aquella época, las bodas, los matrimonios, duraban 7 días. No es una exageración, duraban 7 días. Es decir, era todo un episodio, una gran ceremonia muy maravillosa, muy sentida. Por eso que duraba bastante tiempo. Había toda una serie de cosas que se hacían en el matrimonio judío. Entonces Jesús va. Él va como invitado. Él no va a ejercer la boda. Él va como invitado. Entonces él asiste a la boda con sus discípulos. ¿Y sabes por qué asiste?
Porque a Jesús le importan los matrimonios. Porque Jesús no quiere que los matrimonios se deterioren. No quiere que los matrimonios fracasen. Y Él sabía que la única manera de restablecer al ser humano era restableciendo las parejas, restableciendo los hogares o restaurando los hogares. Su presencia se debe a esto. Esto no es una mera coincidencia, un accidente o casualidad. No, Él asiste a esta boda porque Él está interesado en los matrimonios, Él está interesado en los hogares. Y dice, al tercer día, se hicieron unas bodas. ¿Qué sucedió en esta boda? Dice, faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Dice que era una ruina terrible si faltaba el vino. ¿Sí? Era una cosa bochornosa, vergonzosa para los que se casaban, que faltare el vino. ¿Sí? En una boda actual, ¿qué sería vergonzoso si hoy faltara algo en alguna boda? Que no venga el novio o la novia, o que no asista el que los va a casar. ¡Qué bochorno! ¡Qué vergüenza los invitados allí! Sí. Y sí, ¿y dónde está el pastor? ¿Y dónde está el que los va a casar? ¡Qué vergüenza! ¿No? O que se apareciera ahí un fulano y diga, no, ella es mía, ¿no? ¡Qué bochorno también! ¡Qué vergüenza! Bueno, yo les digo eso para que ustedes sepan más o menos lo que pasaba cuando faltaba vino. Era una vergüenza terrible. Y ¿sabes qué? Algunos comentaristas dicen que posiblemente faltó el vino porque había ido más gente de lo debido. Sí, y entre ellos los discípulos de Jesús. Claro, los discípulos de Jesús no eran parientes generalmente de Jesús, entonces posiblemente por eso había faltado vino. Y qué vergüenza. Y comienzan a preocuparse. No hay vino. No hay vino. Y ellos comienzan a preocuparse. Miren lo que le dicen, ¿no? El verso 3 nuevamente. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. María naturalmente estaba preocupada. Sus parientes se estaban casando y no había vino. Se había agotado el vino, se había acabado el vino. Y la madre de Jesús seguramente sabía que Jesús ya tenía poderes milagrosos. Va donde Jesús y le dice a su hijo, no hay vino. Esas fueron todas las palabras de María. No hay vino. Jesús le responde de esta manera. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Algunos creen que Jesús le responde en forma irrespetuosa a su madre, no cuando uno lee esto, pero cuando uno ve el original no hay tal cosa. Simplemente Jesús le está diciendo que no ha llegado su hora. Mamá, no ha llegado mi hora. ¿La hora de qué? La hora en que Él daría su vida, vertiría su sangre en beneficio de todos los hogares. ¿No ha llegado mi hora? Eso es lo que le dice Jesús. No le está diciendo que no le va a hacer el milagro, ojo, no le está diciendo eso, porque la madre después dice lo siguiente, miren lo que le dice. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere, ¿ves? O sea, no le está diciendo que no va a hacer el milagro, pero Juan anota esto porque quiere que nosotros relacionemos el milagro de Jesús con lo que Él haría más tarde en la cruz. ¿Sí me entiende? Aquí hay una relación. Jesús bendice este matrimonio, el nuevo matrimonio,
Ya no solamente con su presencia, sino ahora con su sangre. Es que no puede haber sentido en los matrimonios si no están teñidos con la sangre de Jesús. El matrimonio solo puede ser seguro hoy en día, le digo así, cuando las personas están teñidas con la sangre de Jesús. Pero cuando tu hogar no está teñido con la sangre de Jesús, entonces los matrimonios patalean. Entonces los matrimonios, hermanos queridos, se presentan situaciones imposibles de poder solucionar. Jesús ha bendecido el matrimonio con el derramamiento de su sangre. Hay esperanza para el matrimonio solo en la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a seguir leyendo el contexto. 6. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo: sacad ahora y llevadla al maestrala, y se lo llevaron. Cuando el maestrala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino. Llama al esposo, ¿no? Llama al novio, digamos así. ¿Por qué? Porque era importante, ellos se estaban organizando. Y aquí ve el milagro, ¿no? El agua es convertida en vino. Esto fue un acto sobrenatural de Jesús, de poder convertir el agua en vino. De esta manera Dios o Jesús bendijo este matrimonio en las bodas de Caná de Galilea. Cuán felices estarían estos novios, estos esposos ahora, ¿no? Cuánta alegría habría en el corazón de ellos y de todas las personas. Pero esta alegría y esta bendición que ellos estaban gozando no era por el mérito del esposo o la esposa, sino era por el milagro que Jesús había hecho. De la misma manera, hoy en día los matrimonios no van a permanecer en pie si es que Jesús no bendice esos hogares, si Jesús no bendice esos matrimonios. Solo la presencia de Jesús, la sangre que Él vertió, puede bendecir realmente los hogares, los matrimonios. Otra cosa que le dice el maestral al esposo: ¿se sirve primero? El vino. El vino. No, primero se sirve el buen vino. El buen vino. Sí, primero se sirve el buen. Claro, porque la gente cuando está tomando el vino y está bien consciente, entonces saborea bien. Buen vino, buen whisky. Y de paso que este vino era vino. ¿Sí? No vayan a pensar. Ahora, yo no sé qué grado de alcohol tenía. William Barclay dice que tenía como un cóctel, ¿no? Poquito. Sí, o sea, tendría algo, pero es obvio, porque todos los judíos hasta ahora está la tradición de que siempre participan de un buen vino. Yo no quiero meterme mucho en este asunto, hacer un exégesis, pero lo que puedo decir es que primero se servía el buen vino y el otro se le dejaba para después. Entonces el maestral era sorprendido porque se dio cuenta, ¿no?, que este era un mejor que el primero. Delicioso. ¿Qué Juan nos quiere decir con esto, con el buen vino y que el vino, el inferior y el mejor vino? Es que ¿saben qué? Por muchos años los judíos habían participado del vino inferior, ¿sí? La ley de Moisés, todos los ritos, las fiestas judías, ese era el vino que corriente.
Ese era el vino inferior. Por años, los sacrificios de animales, la fiesta de las cabañas, de los tabernáculos, los ritos que hacían, ese era el vino inferior. No era el vino real, no era el vino verdadero, ese era el vino plástico. Esa era la sombra, y por años ellos habían bebido ese vino. Pero Dios había reservado el mejor vino para después. Amén. Ahora está Jesús. Él es el buen y el mejor vino. Los ritos de Moisés, las fiestas, los sábados incluidos y todo lo que había allí, era el vino inferior. Pero ahora está Jesús y Él es el mejor vino. Él es el mejor vino. El mismo Juan dice, miren allí al lado nomás, Juan 1, miren lo que dice Juan 1, miren lo que dice allí, 17. Esto es como un contraste, hermanos. Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio ¿de qué? De Jesucristo. El vino de Moisés era el vino de la ley, ¿sí? Por muchos años ellos bebían de ese vino. Ese vino era inferior. Ese vino solamente era una sombra. Era solo la silueta, era solo un bosquejo. No era la casa, no era la realidad misma. Ese maná que recibían, aunque era rico, pero no era el verdadero maná. La sangre que se derramaba sobre el altar era solamente simbólica, no era lo real. La ley vino por medio de Moisés, no debemos dudar eso. Pero ese vino era inferior. Pero Juan nos dice que ha llegado el mejor vino. Y ese vino es Jesús. Amén. Cuando vino el Papa aquí, él hablaba también de que viene un mejor. No, yo les digo, ya vino. Amén. No es que viene. El reino de los cielos se ha acercado en la persona de Jesús. El vino ya fue vertido sobre la cruz, sobre el madero, para el beneficio de todos los hogares, de todos los matrimonios. Por eso que hoy cuando se casan a las parejas, se casan ya en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque ahora el Señor bendice los matrimonios con su presencia, con su preciosa sangre. Entonces, hermanos, estamos en la época del mejor vino. El reino de los cielos no es que se va a acercar, ya se ha acercado. Nuestras vidas pueden también gozar de felicidad y alegría debido a que el Señor está presente. El Señor está presente porque el reino de los cielos se ha acercado en el Mesías, en el Salvador. Por lo expuesto, entonces las personas son bendecidas. Lo que Jesús hace es le da vida nueva a las personas. Esa vida mala, esa vida de turbulenta, esa vida deteriorada, es cambiada porque ahora el Señor viene y nos da y nos infunde nueva vida. Es la vida que nos viene por medio de Jesús. Juan dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz. Yo les doy vida, ¿y vida en qué? En abundancia. Hermanos, la mejor vida nos la da Jesús. Quien pone sentido a nuestro matrimonio, a nuestro hogar, a nuestras familias es Jesús. Fuera de Jesús, todas las patologías familiares pueden presentarse. Fuera de Jesús solamente va a haber caos, va a haber contiendas, solamente va a haber incomunicación, van a haber gritos, atropellos en la casa, ¿no? Al punto que hay un dicho, que hay gente que es luz fuera de su casa, pero tinieblas en su casa. Pero solo a través de Jesús, Él puede inyectar nueva vida a los matrimonios. Y no tiene un matrimonio que estropearse o perderse si ambos están encaminados en el Señor Jesucristo. Pero si alguna persona sale del círculo del Señor Jesús, entonces ese matrimonio se fracasa, termina, muere.
Solo es Jesucristo la única seguridad, la única garantía para los matrimonios. Él puede tener ese matrimonio sellado allí, ¿no? Fuerte. Entonces todos los atropellos pasarán sobre tu matrimonio. Te volverás a casar quizás con otra persona, porque puedes volver a casarte, pero te digo, si no está bendecido, volverá a fracasar. Hay gente que se ha divorciado 3, 4, 5, 6 veces. Así es que terminar con una pareja no es la solución para tu problema. La solución para los dos, y yo no hablo de uno, sino para los dos, es que ambos puedan darle su vida a Jesús. Y le hablo en serio, le hablo en serio. Ustedes le dan su vida a Jesús, entonces Dios comienza a transformar al monstruo de tu esposo, a la violenta de tu esposa. Solo Dios puede cambiar las personas. Solo Dios puede cambiar los corazones. La ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron. ¿Cuánto ganamos cuando nosotros nos acercamos y aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal? Que ganamos mucho. Ganamos todo. Todo aquello que Adán tenía nos va a ser devuelto, porque Jesucristo lo volvió a comprar para nosotros. Entonces, en el primer matrimonio Dios bendijo ese matrimonio de Adán y Eva con su presencia, pero en el segundo matrimonio Dios bendice ese matrimonio no solo con su presencia, sino con su sangre preciosa. Que Dios te bendiga. Muchas gracias.